Queridas amigas y amigos, estamos juntos de nuevo, ahora para el tercer día del retiro Consagrados a la Presencia. En el primer día prestamos atención, pusimos nuestra mayor atención en lo que percibíamos a través de los sentidos físicos. Hicimos el intento de concentrarnos lo más posible en una planta, en un animalito, en un objeto cualquiera, y después también en una persona, si fue posible. Y advertíamos, nos dábamos cuenta, que cuando realmente poníamos nuestra atención en algo, los pensamientos tendían a disminuir. Se silenciaba un poco la mente. Nos dábamos cuenta también que al ocurrir este silenciamiento de la mente, aparecía ante nosotros un mundo diferente, un tipo de percepción más nítida, más luminosa. Los colores parecían haber renacido, colores vivos, y así con el resto de los sentidos, los sonidos, los aromas, etc. Un hermano, un amigo muy querido, me decía ayer en un intercambio breve por audios, que en medio de la ciudad, en medio de la congestión de una gran ciudad, había tenido un momento, una oportunidad, al salir a caminar, de atender unos árboles, y que se había quedado muy sorprendido de la belleza de esos árboles, que eran atravesados por la luz, en medio de una ciudad totalmente congestionada, ruidosa y, bueno, como ustedes ya saben que son las grandes ciudades. Se quedó sorprendido de esa belleza inmersa ahí en medio del tumulto. Cuando nosotros entonces atendemos con verdadera atención a la percepción, y se nos van silenciando los pensamientos, accedemos a la belleza. Y descubrimos que esa belleza es una especie de amor que sale de nosotros hacia aquello que observamos. ¿Por qué? Porque como decíamos en alguno de los vídeos ayer, ante un mismo árbol, ante un mismo paisaje, ante un mismo hecho, personas diferentes reaccionan de maneras muy distintas. Entonces la diferencia no estaba en el hecho, vamos a seguir con el árbol. La diferencia no está en el árbol, sino en aquel que observa el árbol. Y este amigo había visto la belleza del árbol. Esa belleza sale de él, sale de nosotros. Y fíjense, no lo crean a esto, fíjense si es así, que esa belleza es una especie de amor que parte de mí hacia lo que observo. En el segundo día enfatizábamos que había que atender a la percepción, pero más bien a la percepción del corazón ante las distintas situaciones. En vez de ver qué veía el ojo específicamente, en la textura de la planta, en las nervaduras, en vez de ver qué veía el ojo, ver qué sentía el corazón, qué percibía el corazón. Y cada uno habrá tenido algún tipo de experiencia que después podemos comentar. Pero resulta que el corazón es la puerta al espíritu. En el corazón se esconde la gracia, mejor dicho, no está escondida. Somos nosotros que no accedemos a ella, porque como decíamos, estamos siempre en el velo de los pensamientos, identificados con el cuerpo, y como habitualmente nos hemos creído que el amor, la belleza, el gozo, la dicha, derivan de las cosas y no de nosotros,
nos encontramos todo el tiempo agitados, muy atareados, buscando esto o aquello, tratando de que esto o aquello nos hagan reencontrar esa gracia, ese amor, esa dicha en nosotros. Por eso nunca insistiremos demasiado en esto. Hay que cambiar la óptica totalmente. Sin este cambio de óptica es muy difícil que se nos transfigure el mundo y que podamos vivir en la presencia de Dios. Muy difícil. Vivir en la presencia de Dios, como decíamos, no como un concepto o una idea, sino como una vivencia real. El cambio de óptica que necesitamos es darnos cuenta por experiencia que lo que le atribuyo a las cosas o a las situaciones parte de mí y no de ellas hacia mí. Si han podido hacer el ejercicio que sugeríamos para el día de ayer, para el día segundo, de evocar con amabilidad cuáles habían sido aquellos momentos biográficos en donde particularmente sentí la presencia de Dios, si han podido hacer el ejercicio, habrán visto que uno de los atributos, al menos, que estaba presente en esas situaciones era una especie de cariño, una especie de amor. Hoy les voy a sugerir también un ejercicio similar que tiene que ver con un recorrido muy suave, muy tranquilo, sin esfuerzo, una evocación desde el principio de la vida hasta el momento actual. Pero entiéndanme bien, nada exhaustivo, ni de cuaderno, ni de poner, no. Simplemente me pongo en una actitud tranquila, como quien se sienta en un atardecer a escuchar los pajaritos y a ver la caída del sol y demás. Y se ponen a evocar, como si dijéramos, a darle rienda suelta al carrete de la vida, a ese rollo de película. Y que empiecen a pasar imágenes desde la más pequeña infancia, atravesamos la adolescencia, la juventud, la vida adulta. Dejen que por sí misma se despliegue la memoria y fíjense si pueden darse cuenta, si surge en ustedes la visión, la comprensión, de que lo único que hemos hecho desde que hemos nacido hasta el día de hoy, lo único que hemos hecho es amar. Fíjense si alumbra en ustedes esto que digo. Para eso, como les digo, es muy sencillo. Dejen que la película pase suavemente, sin esfuerzo, y vamos a sentir, obviamente, si hacemos bien el ejercicio, se van a producir ciertas emociones y conmociones en nosotros, subidas y bajadas, porque vamos a atravesar momentos de mucha alegría, recuerdos de mucha felicidad y también de los otros. Pero fíjense que detrás de todas esas vivencias, lo único que yo estaba haciendo era amar. ¿Cómo puedo decir una cosa así? ¿Cómo puede ser esto cierto? Si en aquel y en aquel otro momento yo no estaba amando para nada. Bueno, parece que en realidad sí. Fíjense esto. Cuando tomemos un ejemplo, a ver, lo hagamos lo más simple posible. Vivimos con otras personas. Por ejemplo, hay gente que participa de este retiro, un buen porcentaje de los participantes que viven en conventos o en monasterios. Fíjense que cuando uno vive con otros, vive situaciones, por ejemplo, en la cocina, en el comedor, en el día a día, que se prestan para discusiones, ¿no? O para diferentes puntos de vista. Entonces yo llego a la cocina y veo que
el hermano, la otra persona, ha dejado los enseres, los utensilios, acomodados de un cierto modo que es realmente desordenado. Entonces surge en mí una molestia, una incomodidad, y le digo, le reprocho, las cosas se hacen así, le digo, ¿no? Y acomodo esto acá, esto allá, dispongo todo distinto y ya queda bien, queda todo bien y yo me relajo, me distiendo. Cuando estoy reprochando, cuando me estoy quejando y cuando después me pongo a acomodar y demás hasta que dejo las cosas como yo quiero que estén, ¿qué estuve haciendo? Estuve amando. ¿Por qué? Porque cuando acomodo las cosas como me parece que tienen que estar acomodadas, todas ordenaditas, todo limpito, brilloso, ¿no? ¿Qué siento en mí? Al ver esa escena en la cocina ordenada perfectamente, ¿qué siento? Un agrado, siento una dicha, un gozo. Eso es amor. Es amor a esa escena simple, a la escena de todo armónico. ¿Lo ven? Entonces, pero yo ya estoy amando antes, estoy amando aún cuando me quejo, porque estoy pretendiendo que aparezca esa otra escena. Cuando en alguna situación que habrán tenido en la vida, quizá de muy jóvenes, con una novia, con un novio o con un ser querido cualquiera, cuando nosotros reprochábamos al otro, pero es que no me quieres, no me atiendes, no me prestas atención, no te dedicas a mí, etcétera, etcétera. ¿No pasaba lo mismo? ¿Qué estaba haciendo yo ahí? Estaba buscando que el otro me quiera, que el otro me ame, que me atienda. Pero ¿cómo es posible que yo quiera que la otra persona haga eso? Porque antes yo la amo a esa persona. Soy yo el que quiere a esa persona. Antes. Y por eso reclamo, equivocadamente por supuesto, es otro tema, reclamo su atención y reclamo su amor. Cuando evoquen todos esos momentos donde hemos sentido cariño por distintas situaciones, por distintos paisajes, por una canción, cuando nos ha emocionado un libro, cuando hemos entrado en una capilla fragante de madera recién encerada, el Santísimo al fondo, una penumbra luminosa que entra por los vitrales, tantas situaciones, tantas situaciones. ¿Qué estábamos haciendo? Sino amar todo el tiempo. Amigas y amigos, desde que hemos abierto los ojos en este mundo, lo único que hemos hecho es amar. Lo que pasa es que lo hemos hecho, la mayoría del tiempo, de un modo distorsionado, diríamos, ignorando esta realidad en nosotros. No sabíamos que lo único que vinimos a hacer este mundo es amar. No sabíamos que el amor vive en nosotros. Y no sabíamos que el amor es Dios en nosotros. El amor es Dios en nosotros. Fíjense qué sencillo este criterio. ¿Está Dios en mí? Ahora, en este momento, ¿está Dios en mí? Mejor preguntemos, ¿estoy amando? ¿Estoy amando lo que veo? ¿Estoy amándome a mí mismo? Entonces Dios está en mí. Porque no me es posible amar sino con Dios presente en el corazón. Es la gracia la que ama. Es el Espíritu de Dios el que ama. Entonces, está bien. Esto se puede decir, puede gustarles, pero lo importante es ver si ustedes pueden verlo en su propia vida, como una experiencia propia. Y si les pasa como a mí, se van a quedar muy sorprendidos de darse cuenta
que somos un acto de amor caminante. Todo el tiempo andamos amando. Aún en los enojos, en el pecado, en los errores más gruesos que se les ocurran. Por eso, en alguna ocasión se ha dicho que el santo y el ladrón obran guiados por un mismo impulso. Fíjense, sus conductas son muy diferentes. El santo a lo mejor está alimentando a los pobres, está cuidando a los enfermos, está orando, está en silencio contemplativo, etc. Y el ladrón está escondido a hurtadillas detrás de un arbusto, esperando la oportunidad para arrebatar, para quitarle a otro aquello. Pero ¿para qué lo hace el ladrón? Y no hablo de para llevarle la comida a sus hijos, para cosas así que serían de modo manifiesto, bueno, un acto de desesperación donde podríamos encontrar cariño fácilmente. No, no, no. Aún el ladrón que lo hace para ir a drogarse, para ir al desenfreno. ¿Qué está buscando el ladrón? Está buscando sentirse bien. No va a hacer eso para sentirse mal. El ladrón roba para sentirse bien. Y eso es una búsqueda de amor. Él está buscando la felicidad. Es decir, el ladrón busca lo mismo que nosotros cuando queremos la cocina muy ordenada, limpia y armónica. Cuando queremos pintar un cuadro y que quede lindo. Cuando queremos ir de campamento para ver paisajes que nos inspiran amor, belleza. Entonces, les doy el ejemplo grueso, extremo, de un ladrón, porque podemos reconocer incluso en esas acciones un impulso que allá lejos proviene del amor, de la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad, que es inherente a todo ser humano, incluso, diría yo, a todas las especies que habitan este planeta, la búsqueda de la felicidad, es amor. La felicidad es paz y por lo tanto es cariño. ¿Qué buscan nuestras mascotas cuando se acercan hacia nosotros corriendo y hacen esos movimientos? Buscan amor. ¿Y por qué tenemos nosotros mascotas? Sino para compartir eso. ¿Y qué buscan las plantas cuando se abren al sol? Qué maravilla cuando nosotros vemos cómo todas las plantas se orientan inmediatamente hacia la luz del sol. ¿No buscan lo mismo? ¿Qué buscan las hormigas cuando hacen ese caminito tan hermoso y característico atravesando el jardín y llevan comida a su hormiguero? ¿Qué impulso están siguiendo? El mismo impulso. El mismo impulso. Entonces, una parte del tercer día es recorrer nuestra propia vida, evocando con suavidad y con amabilidad, dejando que se despliegue esa película y tratando de intuir, de detectar naturalmente en todas esas escenas si esto de lo que hablamos no es verdad. Fíjense. A propósito, quizá hoy me voy a extender un poquito más. Fíjense que la palabra amor en sus raíces etimológicas tiene mucho que ver con lo que no muere. Amor es lo que no muere. Precisamente el amor es lo inmortal en nosotros, lo inmaterial, esa chispa divina que es Dios mismo. Y fíjense la relación que tiene el amor con el temor. Esto es de mucha importancia. ¿Cuándo tengo miedo? ¿Cuándo tengo miedo? Cuando me siento separado de Dios. Cuando me siento un sujeto aislado, separado, solo. Un sujeto separado en medio de un universo inconmensurable. Universo que, cuando me siento separado, se transforma en hostil.
me siento en medio de la multitud como yo, como un ser separado. Allí vivo en el temor. Mi vida es un espanto. Estamos atravesados por el horror de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando se nos ausenta la presencia de la gracia, mejor dicho, cuando nosotros, identificados con la mente, nos hacemos ausentes a la gracia que está en nosotros, empezamos a ser un cadáver que se agita, una sustancia inerte que carece de lo que la anima verdaderamente. No vayamos a creer que lo que anima el cuerpo es el corazón que late o los pulmones que entran y sacan el aire. Porque lo que anima al corazón, lo que hace que los pulmones trabajen, es una sustancia inmaterial, no es sustancia, pero es presente, es algo más vivo que la sustancia material, es el espíritu. Ese espíritu es gracia, es Dios. Cuando nosotros nos sentimos ausentes de Él, cuando no estamos presentes a la presencia de ese espíritu, empezamos a morir. Morimos en ese instante mismo, nos transformamos en cadáver. ¿Vieron esas personas que manifiestamente uno mira y dice, pero ¿hay alguien ahí? ¿Dónde estás? ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros mismos? Nos transformamos en una sustancia inerte y por eso nos agarra el miedo, nos agarra el pavor de la extinción de la conciencia, de estar muriendo en ese instante. Corto acá, porque las mascotas y hay otros ruidos, y sigo en un instante.